Comenzamos entonces la clase de Social 2 y quiero advertirles que hay algunos textos que los estoy enviando a todas mis materias, Feno 2, Social 1 y Social 2. Es un par de textos que yo los quería enviar hace mucho tiempo atrás. No me decidí por la cantidad de volúmenes que iba a ocupar para las clases, pero he decidido usarlo ahora. Es un texto de Michio Kaku sobre cuestiones de física, no de física en el sentido este, más científico, matemático, sino la idea es cuál va a ser el futuro de la humanidad. Ustedes saben que mis clases, desde Feno, han encarado siempre el futuro. En las clases de social he encarado el presente. En Social 1 he encarado más el pasado para ver cómo es que apareció la psicología social. Así que los alumnos que han seguido bien mis clases pueden tener más o menos una idea aproximada de lo que es el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Pero para el futuro de la humanidad hay un futuro más futuro que nosotros generalmente estudiamos. Yo he tratado de poner las cosas dentro de un futuro próximo, muy próximo, de las cosas que están sucediendo y van a suceder. Sin embargo, con este libro vamos a ampliar un poco la mirada, porque este libro está hecho por un físico y él habla del futuro de la Tierra y del universo, además, lo que implica también las posibilidades de futuro de la humanidad. ¿Cuál puede ser el futuro de la humanidad dentro de la posibilidad humana y la apertura que la gente tenga a las cosas científicas? No todo el mundo está de acuerdo con científicos. Hay personas a las que no les gusta la ciencia o hablar de la ciencia porque la gente se asusta de las proyecciones científicas que pueden haber. Todo esto es comprensible, pero en algún momento determinado esto tiene que ser superado. Por eso es que una de las muchas causas por las cuales yo decidí hacer mi materia de fenomenología proyectada hacia el futuro es que el rechazo al futuro puede constituir en un momento muy específico, puede constituir la pérdida de posibilidades de que la humanidad pueda sobrevivir. Esto no es tan exagerado como podría pensarse. Ustedes pueden decir, bueno, finalmente tenemos muchos años todavía de civilización, no podemos meternos ya a problematizarnos acerca de si la, la evolución va a terminar, si la evolución humana se termina, falta mucho tiempo. Sí, pero digamos, tal vez no mucho tiempo, tal vez no mucho tiempo. Entonces, tenemos que prepararnos para salir de la Tierra. Esto va siendo cada vez más urgente. Y se va haciendo urgente porque nosotros mismos lo estamos haciendo. Es la misma humanidad la que está preparando su falta de futuro, ¿no es cierto? Nos falta futuro porque nosotros mismos estamos rompiendo nuestro futuro posible. Estamos tratando de que el mar, la atmósfera, la tierra, todo quede envenenado por los desechos industriales, por, fíjense, las barbaridades que están pasando en muchas partes del mundo y pasan también en Bolivia, de los desastres ambientales. Cuando se quema un lugar, el 99% de las veces alguien ha ido a quemar
No es que eso se produce de manera espontánea. Es posible que hayan algunas cuestiones espontáneas, digamos. Puede ser que ni siquiera, pero generalmente alguien va a algún lugar y deja un pedazo de vidrio, deja cosas. Y esas cosas por ahí pueden provocar un incendio. El sol, al atravesar una botella de vidrio, puede quemar unas hojas, esas hojas queman todos los demás. Entonces, por eso es que se trata de que no vayan personas a los lugares donde se podrían quemar a vastas regiones de árboles, de áreas verdes. Pero lo mismo, hay bastante irresponsabilidad. Por eso, al final de la clase, al final de la historia, al final de todo, uno puede preguntarse si vale la pena que una parte de la humanidad se esfuerce para que podamos vivir mejor y otra parte de la humanidad se esfuerza para que no vivamos mejor. ¿No es cierto? Hay una buena cantidad de personas absolutamente estúpidas que solamente por afán de comercio, solamente les interesa el dinero que van a recibir de algo y se sienten bastante inteligentes habiendo quemado, habiendo deteriorado, habiendo empobrecido un lugar que era muy, muy lindo, con recursos naturales. Y hay gente que por estúpida, por cuestión de ganar algunos pesos, esas personas queman, destruyen, hacen barbaridades. Entonces, estos textos que yo les voy a dejar próximamente, uno ya creo que ya está en circulación, y hay un par de textos más que los voy a hacer circular la próxima semana como libros, parte de la bibliografía, para que tengamos una noción de la distancia inconmensurable, casi inconmensurable, de lo que es la vida geológica, la vida de los planetas, la vida de nuestra Tierra, las veces que nuestra Tierra se terminó. Muchas veces, muchas veces, la vida sobre la Tierra no se iba a ver nada. Y volvió a aparecer. La pregunta es, la próxima vez que la Tierra se extinga, que se extinga la vida sobre la Tierra, ¿va a aparecer otra vez? ¿Van a ocurrir circunstancias favorables para que de nuevo la Tierra pueda subsistir, para que la vida sobre la Tierra pueda subsistir? No lo sabemos, no lo sabemos. Depende de cuánto estúpido sea el ser humano, la cantidad de estupidez que tenga. Hay esto, que esto yo lo he visto ya desde chico. La asociación entre estupidez y maldad puede causar problemas gravísimos, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Aquí, por ejemplo, cuando se quemó una gran parte de las selvas del oriente, acá en Bolivia, ahí se perdió cualquier cantidad de áreas verdes y vida animal. Mucha vida animal de toda especie se perdió también en ese incendio. Ahora, no sé, yo he visto algunas fotografías o filmaciones de gente que estaba incendiando aquello. Es decir, que no fue algo simplemente natural. Y deberíamos haber llamado a más gente para apagar rápido aquello. Pero por algún motivo que todavía lo ignoro, el gobierno de esa época, cuando todavía estaba Evo Morales y García Linera, no quisieron llamar a más gente para ayudar. Entonces, obviamente, el fuego siguió extendiéndose porque no habían recursos como para parar el incendio.
Este tipo de cosas habría que estudiarlas y detenerlas si es posible. Yo sé que los jóvenes de ahora, los llamados millennials, son personas muy abiertas a cuidar el entorno, a cuidar los seres vivos, a cuidar la naturaleza. Y hay una cosa que mucha gente no la entendió cuando se rechazó el gobierno de Evo Morales. Este incendio fue parte de lo que hizo que mucha gente joven, que normalmente no se mete en política, saliera a las calles a protestar. Esto es algo que incluso algunas personas que hacen declaraciones fastosas sobre la Pachamama y bla, 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 no los tuvieron en cuenta, ¿no es cierto? De manera que en esta cuestión política del MAS me parece que hay contradicciones que ellos mismos no saben resolver. Por una parte, mucha gente adicta al MAS dicen que hay que proteger las áreas verdes, hay que proteger todo, porque es parte de la Pachamama, muy bien. Pero en la realidad ese gobierno no lo protegió, no cuidó, no le interesó, y más bien estuvo en contra de la gente joven que protestó por eso. La gente joven que yo conozco, que la conozco bastante bien, porque conozco a mis alumnos, conozco un montón de gente joven, eh, no estaba interesada en la política tradicional. Mucha de la gente joven de hoy no está interesada en la lucha de izquierdas y derechas, en la cuestión comunista o capitalista. No están muy interesados en eso, sino en la defensa de lo natural, la defensa de áreas verdes, de los animales, de los bosques, la defensa de la vida, el hecho de luchar contra la suciedad, los, la, la, la cantidad de escombros de suciedad que está produciendo esta civilización, la civilización industrial, que está causando mucho daño al ambiente, a la humanidad. Contra esas cosas va la gente joven que yo conozco, las nuevas generaciones. Entonces no es una cuestión política de partido, sino una política de la humanidad, ¿no es cierto? Salvemos a la humanidad, pero para salvar a la humanidad hay que salvarla de quién? Hay que salvarla de aquellos industriales y comerciantes que solamente para que sus negocios funcionen bien, son capaces de quemar, romper, violar, terminar con todo lo que existe solamente para que ellos puedan hacer sus negocios. Y no importa si son gobiernos de izquierda o de derecha, ¿eh? En ese sentido yo le doy razón a la gente, a las generaciones jóvenes, que no creen en la derecha ni en la izquierda. Creen en la protección o no de la naturaleza, y si no protegemos esa naturaleza, nos estamos nosotros rifando el futuro, ¿no es cierto? A muchos capitalistas estúpidos parece no interesarles el futuro. Ellos quieren liquidar toda la naturaleza, hacer los negociados que les dé la gana, y no piensan más allá. Entonces, tarde o temprano tiene que haber una gran revolución, pero una revolución cultural que haga que toda esta locura capitalista, comercial, depredadora, se pare, se frene, y que los gobiernos, en lugar de ellos mismos quemar sus bosques, ellos mismos depredar sus áreas, ellos mismos castigar a la gente más, más necesitada de sus países, hagan lo contrario, ¿no es cierto? Que protejan la naturaleza, que no permitan que hayan incendios, que no permitan que hayan depredadores de áreas verdes, que no permitan que hayan cuestiones malas que deterioren la naturaleza de la cual vivimos, que no deterioren los ríos. Si a un río se le ponen cosas malas, el río va a deteriorar otras, ¿no es cierto? Hay mucha gente que usa el agua del río para sus cultivos, pero si a ese río se le tiran desechos industriales, esos desechos industriales van a ir
a, a los cultivos de esta gente que aprovecha las aguas del río para cultivo. Entonces, obviamente, esas tierras ya no van a servir. No es que no va a servir el cultivo, la tierra misma no va a servir. Entonces no va a haber ningún cultivo más que se pueda hacer, porque la tierra misma ha quedado deteriorada por las aguas sucias que los industriales han hecho con los ríos y la gente campesina que utiliza el agua del río para sus sembradíos. ¿Se dan cuenta? Es un problema que parece simple, pero es muy complejo. Entonces, estos textos que yo les voy a dar van mucho más allá. No es esta cuestión puntual que yo les estoy diciendo ahora, sino va mucho más allá para que ustedes vean cómo la serie de cuestiones puntuales de cómo estamos viviendo puede alterar algo que es milagroso, ¿sí? Somos la primera generación de seres vivos que logra vivir un tiempo bastante largo como para desarrollar sus propias condiciones de vida. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero la pregunta es, nosotros somos inteligentes, somos una civilización inteligente. La pregunta, ¿es cierto eso? Y está bien, somos una civilización inteligente. ¿Qué pasa con la vida? ¿Somos una civilización a favor o en contra de la vida? Si estamos en contra de la vida, qué lástima, no somos una civilización inteligente. No deberíamos pelearnos entre nosotros por defender esta. Al contrario, como civilización inteligente, deberíamos todos actuar para que ocurran. Todos deberíamos actuar para que no hayan desechos en los ríos, desechos en los océanos, quema de áreas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, todos deberíamos tener la inteligencia para no permitir que esas cosas sucedan. La pregunta entonces es, ¿qué clase de civilización somos? ¿Somos caros y que tengamos nosotros mismos las posibilidades de sobrevivencia? Esas preguntas hay que hacerse. Se le hacen un contexto. Porque si yo hago estas preguntas, conocemos, si sigo yo haciendo estas preguntas de un modo simplemente humano, para decir, oh, ¿cómo somos los seres humanos? Bla, bla, bla. No, quiero hacer un contexto más amplio. ¿Cuál es la historia del universo? ¿Cuál es el futuro del universo? Dentro de este esquema mucho más amplio, ¿qué pasa con nuestro universo? ¿Qué pasa con nuestro universo? ¿Qué pasa con nuestra forma de vida aquí en la Tierra? Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar y hacer para cambiar nuestro presente y nuestro futuro? En realidad, es posible que en otras partes del universo hayan también planetas habitados como este. Y es de esperar que la gente que está allí sea más inteligente que nosotros. De todas maneras, nosotros no le vamos a hacer nada al universo. El universo es algo demasiado grande. El universo no se va a mover porque nosotros seamos tan estúpidos como para autolesionarnos nosotros mismos. El universo es una cosa grande, es enorme, ¿no? A la escala nuestra, el universo es infinito. Pero no le vamos a hacer cosquillas al universo, pero la cuestión es que nos vamos a hacer desaparecer nosotros mismos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes puedan tomar la dimensión de la estupidez humana, la dimensión de lo que es el universo, cómo se creó el universo, cómo terminará el universo, la posibilidad de que hayan otros universos,
que nosotros mediante la ciencia podamos alcanzar otros universos antes de que este se termine, etcétera, 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 etcétera. La vista científicamente, la posibilidad de sobrevivir es antes, y todo lo que hay que saber es enorme y es emocionante saberlo. Entonces no nos podemos quedar solamente en el ámbito humano de quién hizo qué cosas. Tenemos que ir más allá para después volver otra vez y entender por qué habría que hacer tales cosas y no otras. ¿No es cierto? Somos hormigas que tenemos que poder hacer un viaje y pensar más allá del hormiguero y después volver al hormiguero y hacer las cosas bien, para que el hormiguero no se algo así. Entonces por eso estoy dando estos textos, uno de Michio Kaku, que es un físico famoso, ha hecho contribuciones y estudios muy interesantes sobre el universo, y ha publicado varios libros para todo público, para que todos podamos entender dónde están las investigaciones actuales sobre el universo, tal como fue, tal como va a ser. Y obviamente tenemos el Internet, ustedes pueden buscar en Internet todo lo relativo a cuándo empezó el universo, cuándo se puede terminar, y qué papel tenemos nosotros como personas que están viviendo en un planeta, en un rincón de una parte del universo. ¿Sí? Es eso. Bien, ahora, Social 2 yo trabajé algunos temas durante un tiempo, y esos temas yo pienso que si se pueden ampliar, tanto mejor, ¿no es cierto? O si se pueden acercar, como ustedes quieran. Por ejemplo, el tema de conflictos. Hay conflictos a nivel internacional, hay conflictos internacionales históricos, hay conflictos probables en el futuro. Y me gustaría que charlemos de esos conflictos, si bien los psicólogos no vamos a intervenir siempre en estos conflictos, a lo mejor sí, cuidado, a lo mejor sí. A lo mejor sí alguna vez contratan a un psicólogo, alguno de nosotros, algunos de ustedes, para que intervenga en algún conflicto internacional. Pueden ustedes formar parte de un equipo de dar soluciones para aminorar o amenguar o evitar algún conflicto internacional. En este momento debe haber mucha gente reunida para ver el conflicto entre Rusia y Ucrania y ver de qué manera se puede terminar de una vez con ese conflicto. Es un conflicto de intereses, nada más. Pero todos los malditos conflictos son conflictos de intereses. La pregunta es, ¿los psicólogos podemos hacer algo en esto? ¿Hay algo que podemos hacer para evitar los conflictos de intereses? O si hay un conflicto de intereses, ¿podemos nosotros tener la varita mágica de decir, de esta manera van a disminuir? Por supuesto, como yo les dije en alguna clase, los mayores conflictos que nosotros podemos arreglar de manera directa como psicólogos son los conflictos familiares, los conflictos de pareja, que son cosas bastante manejables para nosotros como psicólogos. No les digo manejables en el sentido absoluto. Cuando una pareja decide divorciarse, nuestra tarea no es hacer que no se divorcien, que se divorcien, pero que lo hagan de la manera mejor posible, que no haya daño en esa separación. Nosotros no somos quienes para decirle a una pareja que no se separen. ¿Se van a separar? Bien. ¿Lo han pensado bien? Bien. Hay estas imposibilidades de seguir adelante, de acuerdo. Pero si lo van a hacer, háganlo bien. Que no hayan destrucciones ni heridas, si es que hay hijos, si es que hay parientes, si es que hay amigos. Tratar de que esa separación no dañe a la pareja, ni dañe a las personas que podrían ser influenciadas por esa pareja. Eso es lo que nosotros generalmente hacemos como psicólogos, ese es nuestro trabajo. Es un trabajo más chico, trabajo más
pequeño y preciso, digamos, que el meterse en un conflicto internacional, por supuesto. Pero ese es el trabajo de hormiga que hacemos los psicólogos. Hacemos terapia de familia, terapia de pareja, para ver cómo los conflictos originados, a veces ni ellos mismos saben por qué, ojo. Una pareja puede pretender saber por qué están peleados. Y ojo, puede ser que no lo sepan. Puede ser que las cosas se han desarrollado de una manera que ellos tampoco se han dado cuenta. No estoy hablando acá del inconsciente freudiano ni nada. Estoy hablando de que normalmente nosotros no siempre podemos darnos cuenta de cómo nosotros actuamos. Hay muchos motivos para esto, no necesariamente el inconsciente, pero hay muchos motivos para que no tengamos conciencia plena permanentemente de todo lo que hacemos y de lo que los otros hacen. ¿Se dan cuenta? Estamos viviendo en una sociedad muy grande, pequeña desde el punto de vista universal, pero grande para nosotros como individuos, como pequeñas hormigas, y nosotros no sabemos qué cuestiones pasan del exterior a nosotros y las reproducimos como conflictos. ¿No es cierto? Yo tengo conflictos en mi trabajo, entonces vengo enojado a mi casa. Y uno decide que hace algo, yo soy agresivo con mis hijos, mi esposa defiende a mis hijos, se pone agresiva conmigo. Y la pregunta es, ¿por qué pasó todo eso? Bueno, pasó todo eso porque yo tuve un problema en el trabajo y no fui capaz de digerirlo, no fui capaz de trabajarlo dentro mío para no llevar ese conflicto a mi casa, a mi hogar. Porque ese conflicto llevado a mi hogar provee de otro conflicto, a lo mejor mayor y más dramático para mí, porque es mi hogar el que está fregando. No es una cuestión teórica, es una cuestión práctica. Entonces, nosotros los psicólogos estamos llamados a resolver esos problemas prácticos de pareja, de familia. Ahí es donde podemos resolver este tema de conflictos. Sin embargo, en mis clases a veces prefiero hablar de los grandes conflictos también. Viendo un conflicto grande, podemos tener una noción mejor de qué es un conflicto, por qué se produce el conflicto. ¿Hay culpables en los conflictos? Sí, sí, siempre hay culpables en los conflictos. Lo que es interesante es que mucha gente no sabe a veces cuándo ni por qué comienza un conflicto. El conflicto de Rusia con Ucrania no es un conflicto de ahora, es una cosa anterior. Putin está defendiendo algo que ya fue conflictivo en la época de los primeros zares de Rusia. Él está defendiendo lo que Rusia es y quiere ser frente al conjunto de personas que constituye el resto de la humanidad. ¿No es cierto? Putin está diciendo, Rusia tuvo esta historia, y yo no voy a permitir que esta historia sea borrada de pronto por estas personas. Estas personas quieren poner a Rusia frente a personas que a la larga o a la corta siempre van a ser sus enemigos. Es la forma de pensar de Putin. Entonces, como esas personas, en este caso Ucrania, están poniendo a la Rusia, que ya no es soviética, pero están poniendo a la Rusia tradicional frente a una situación de conflicto, entonces él dice, si ustedes quieren ponerme a mí en una situación de conflicto, yo los voy a poner a ustedes en una situación de conflicto. Les voy a declarar la guerra. No me pongan frente ustedes a Europa, no me traigan a la comunidad europea ahí frente a mis narices. La comunidad europea no quiere que nosotros ingresemos a la comunidad europea y me parece bien, yo no, no quiero estar muy a favor ni muy en contra de la comunidad europea. Yo a los europeos les vendo gas, los europeos dependen del gas de Rusia. Y tengo mis
mis contactos con el resto de Europa, está bien, pero no quiero que la Comunidad Europea entre a Rusia, porque detrás de la Comunidad Europea está Estados Unidos. Y yo no quiero que Estados Unidos entre a Rusia. No quiero que políticamente Estados Unidos se meta en Rusia. Ya no somos comunistas, pero lo mismo, no quiero que Estados Unidos se meta acá. Si se mete la Unión Europea acá, Estados Unidos está por detrás y se mete y nos van a obligar a cambiar nuestras costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Es una idea que tiene Putin que se la puede discutir, por supuesto, pero no se la puede negar. El tipo tiene razón con esa idea, porque efectivamente muchas cosas han sucedido así. La historia de Rusia con el resto del mundo es muy interesante, muy interesante. Rusia empezó a ser una parte pequeña. Kiev fue el lugar donde empezó Rusia. Es mentira que Kiev no tiene nada que ver con Rusia. Rusia empieza en Kiev. El Kiev de Rus es la forma en que empieza lo que va a ser después ese gran país de Rusia. Digo grande en sentido geográfico y en sentido político, porque ellos hicieron todo lo posible para crecer y parecerse al resto de Europa, porque ellos eran considerados como los salvajes, digamos, ¿no? Chinos, rusos, todos ellos eran considerados un poco salvajes por los europeos. Y Rusia trató de, a buenas y a malas, de acelerar un proceso de modernización para poder estar en un nivel parecido al resto de Europa. Fíjense que Napoleón intentó apoderarse de Rusia y no pudo. Hitler intentó apoderarse de Rusia y no pudo. Entonces los rusos no van a permitir que la Comunidad Europea entre en Rusia y que detrás de la Comunidad Europea Estados Unidos entre en Rusia. No lo va a permitir Putin y tiene razón. No tiene razón tal vez en hacer esta guerra que está haciendo, pero tiene razón en plantear aquello. Él plantea esto. Yo no quiero que Rusia pase a depender de Estados Unidos. Y tiene razón, porque si tú estudias la historia de Rusia, sacando aparte el asunto del comunismo, sino toda la historia de desde Iván el Terrible hasta Putin, ¿no es cierto? Han tenido una zarina, han tenido zares interesantísimos, el zar Pedro de Rusia. Zar significa César, es zar, C, Z, A, R. Si esa Z la cambiamos por una S y le agregamos una E, es César, no Czar. Czar ha quedado por una cierta forma de generar aquello que estaba en una forma romana, ¿sí? Del Imperio Romano, el César, en el idioma ruso. Pero es lo mismo. Zar significa César. Entonces, el zar de Rusia, el zar de Rusia, era el César de Rusia. Ellos copiaron todo aquello. Y el zar Pedro es uno de los más interesantes. Es el que quiere hacer que Rusia, que es un país todavía bastante preso, ¿sí? De Europa, Rusia es un país oriental que trata de parecerse al resto de los países occidentales europeos. Y San Pedro va a visitar algunos países europeos, va a volver y va a tratar de
que Rusia se parezca a los países europeos. Y va a hacer todo lo posible, industrias, barcos, etcétera. Hace todo lo posible para avanzar, para que Rusia se parezca a los países europeos. La reina Catalina, en fin, todos han tratado de ampliar su territorio por una parte y invadir lugares para ser más grandes territorialmente y darle duro a todo lo que es progreso en el sentido en que lo está haciendo Europa, ¿cierto? Tienen muchos barcos, tendremos barcos, ¿sí? Tienen fábricas, pondremos fábricas, es decir, todo lo que ellos hacen, tenemos que hacerlo nosotros. Y fíjense que cuando se establece la revolución social comunista en Rusia, cuando Lenin supera todos los problemas y establece el comunismo en Rusia, que no se llega al comunismo, pero en este momento vamos a aclarar esto. El mismo Lenin se da cuenta de todo lo que le falta a Rusia para poder ser europea. Y tiene varias dificultades, pero desde Lenin en adelante, y especialmente con Stalin, que fue un asesino, se trata de que Rusia se ponga a la par del resto de Europa y que se haga industrial, generar industrias. Y tratan de hacerlo, a la buena o a la mala, ¿cierto? Entonces, a la muerte de Stalin, mucha gente dice, sí, fue malo Stalin, hizo un montón de cosas malas, pero nos dejó un país con industria, con posibilidades de interplanetarias, etcétera, etcétera. Khrushchev, que es el que criticó mucho a Stalin, prosiguió con toda la cuestión de industria, prosiguió con la carrera para ir al espacio, la carrera espacial, que al final la ganó Estados Unidos. Pero la carrera espacial se detuvo. Están viendo cómo la van a seguir. Justamente este autor va a decir que no había por qué rápidamente otros planetas donde podamos vivir, porque el mismo ser humano está haciendo todo lo posible para exterminar este planeta en el cual estamos viviendo, ¿no es cierto? Así que volar de atrás. Les hablo de la historia de Rusia y todo esto es para explicarles cómo se van formando conflictos internacionales. Rusia ha tenido una historia muy interesante para ser la Rusia que es. Y entonces Putin dice, hemos tenido una historia muy interesante como cualquier país europeo. Y nosotros mantenernos así. No queremos que los norteamericanos vengan y puedan influir sobre la política nuestra. Seguramente vamos a ser influidos por la cultura occidental. Nosotros somos en gran parte occidental. Pero no queremos que económicamente y políticamente nos meta ahí nomás. Por eso le pidió a los ucranianos que no se metan en la Comunidad Europea, porque eso, al meterse en la Comunidad Europea, Europa ya está ahí al ladito de Moscú, y eso no le gusta pues a Putin, porque detrás de la Comunidad Europea está Estados Unidos. Los europeos, entre ellos mismos y además invadiendo todo el mundo posible, quedaron chiquitos después de la Segunda Guerra. Se hicieron tanto daño entre ellos mismos que Estados Unidos, que estaba intacto, y a Estados Unidos no le llegó ni una bala, a toda América no le llegó ni una bala de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos dijo, nosotros tenemos dinero, les vamos a financiar su reconstrucción, porque quedó totalmente destruida Europa.
se destruyeron entre ellos mismos, ¿no es cierto? El loco imbécil de Hitler, con su ambición de ser el dueño del mundo, bombardeó lo que pudo, y eso generó después tener que reconstruir todo, ¿sí? Tuvo que reconstruir Europa. Felices estaban nuevitos, dijeron, ahora, Estados Unidos ayuda, pero algunas personas de ahí, de europeas, dijeron, sí, Estados Unidos nos vamos a salir adelante por fin, pero ¿cuánto nos va a costar esto? Entonces hagamos rápidamente una comunidad europea. Dejemos de pelear entre nosotros. El fin de la comunidad europea es no pelear. Ese es el verdadero fin. Para, entre todos, una economía fuerte para que Estados Unidos no se los coma. En gran parte Estados Unidos va a estar sobre Europa. A tal punto que en esa pelea que había entre Estados Unidos y Rusia, cuando era todavía la Rusia soviética, había la pelea sobre quién tenía más armas atómicas y cómo iba a apuntar al otro. Hay una película que le he visto un par de veces sobre el momento en que los rusos le estaban llevando armas a Cuba, y estaban llevando misiles atómicos. Entonces, hay ahí como el presidente Kennedy trata de parar todo este asunto sin entrar en guerra, porque esa ya iba a ser una guerra de misiles atómicos. Logra hacerlo. Lo que no se dice en la película es que un poco antes de eso, los norteamericanos y los cubanos exiliados hicieron una invasión a Cuba. Y la invasión salió mal. La invasión salió mal. Los cubanos los rechazaron. Entonces, los cubanos residentes en Estados Unidos le pidieron a Kennedy que otra vez hicieran una invasión y Kennedy no quiso saber más nada. Dijo, no, ya hicimos la invasión, salió mal, basta. Hasta ahí nada más. Pero por las dudas, los cubanos le pidieron a los rusos armas atómicas y los rusos se la estaban llevando, los norteamericanos se dieron cuenta y hubo ahí un conflicto que finalmente se pudo solucionar. Hubo algún negociado. Estados Unidos les dijo, no vamos a renovarle armas a tal lugar, a Turquía y todo esto, y ustedes no metan bombas atómicas aquí, por favor, y listo, se terminó el conflicto. Estaba Khrushchev de presidente de Rusia en ese entonces. Pero la película no muestra todo lo que debería haber mostrado, cuáles eran los antecedentes para estar en esa situación, ¿no es cierto? No es que los rusos son malos tipos, los yanquis eran malos tipos porque ellos aprovecharon la bronca de algunos exiliados cubanos para hacer un ataque a Cuba. Como Cuba se había declarado comunista, entonces querían atacar y destruir Cuba. Así que hay que tener cuidado con las películas cuando te muestran una parte de la historia y no lo que pasó antes. Por tanto, en el tema de conflictos, los conflictos internacionales son apasionantes para verlos, y los conflictos menores son aquellos en los que sí podemos actuar, no solamente conflictos menores en el sentido de un divorcio, este tipo de cuestiones, porque un divorcio puede implicar más conflictos que los que se ven. Por ejemplo, ¿quién se va a llevar a los hijos y por qué? ¿Qué motivo? Yo tuve que hacer una especie de peritaje psicológico en dos casos, demostrando por qué era necesario que los padres pudieran ver a sus hijos, por qué había una trama medio rara ahí detrás de lo que a alguien se le ocurrió, o el acusar a una chica que era cómplice de algo, cuando en realidad no era cómplice de nada, de un crimen. Así que yo tuve que actuar
en las esferas judiciales como experto psicólogo. Y ahí uno tiene que defender su profesión, ¿no es cierto? Yo hago, bueno, ahora ya no, pero yo hacía muchos diagnósticos basados en los dibujos. Yo me hice especialista en todo lo que era test de dibujos, toda clase de test gráficos. Y una vez, uno de los abogados y de los jurados que estaban ahí, me dijo, yo he visto estos dibujos y no entiendo nada, y dice, no sé cómo usted puede sacar esas conclusiones nada más que con estos dibujos. Yo le dije, es porque usted no es psicólogo, es abogado. Se acabó la discusión, o sea, no. Gané. Yo como asesor hice que ganara las personas que habían confiado en mí. Entonces, uno tiene que ser muy seguro de lo que hace como profesional, ¿no? Bien, entonces veamos, ¿qué es lo que pasa en un conflicto? Digamos que el conflicto más simple es un conflicto entre dos partes, ¿sí? Dos países o dos personas o dos familias, ¿sí? Por ejemplo, un conflicto de dos familias por un terreno. Hay un terreno. Esta familia dice, la mayor parte de este terreno debería ser para nosotros, porque hace muchos años el abuelo tal hizo tal cosa. Nosotros dicen, no, el abuelo hizo eso, pero después pasó esto y esto y esto. Entonces ya hay un conflicto por tierras. Los conflictos en la vida social no los arreglan los psicólogos, los terminan de arreglar los jueces. El juez es el que finalmente va a decir, bueno, esta parte del terreno para estas personas y esta parte para otras personas. Pero previamente, el psicólogo tiene que ser capaz de solucionar el conflicto para que el conflicto quede en manos del juez, ¿no es cierto? Entonces tenemos que actuar para que las personas lleguen a un arreglo y que ese arreglo llegue al juez y el juez diga, está bien, si ustedes han llegado a este arreglo, yo como juez dictamino, este es el arreglo legal, se acabó, no hay más discusión. Porque el psicólogo puede llegar a un arreglo, después aparentemente se termina toda la discusión y después el psicólogo se va y la discusión recomienza otra vez y nunca se termina. Entonces, para que la discusión se termine, una vez que el psicólogo ayuda, el psicólogo social ayuda a que las personas estén de acuerdo con un determinado criterio, el juez lo que hace es ratificar aquello desde el punto de vista legal, de manera que eso ya no se puede modificar. Entonces el juez da la legalidad de esa solución. Pero el llegar a esa solución, muchas veces, lo tiene que hacer un buen psicólogo social. Esa es una de las cuestiones en las que el psicólogo social podría actuar. En otras ya es más difícil. La otra es a nivel familiar. Ahí hay psicólogos familiares que son los que mejor actuarían. No un psicólogo clínico. El psicólogo clínico puede dar alguna versión o alguna definición o algo que pueda implicar que alguna de las personas en el conflicto tiene algún problema psíquico difícil de solucionar, ¿no es cierto? Ahí sí es posible que los psicólogos clínicos tengan una actuación, digamos. El psicólogo clínico no va a solucionar el conflicto. El psicólogo social es el que soluciona el conflicto. El psicólogo social dice, un psicólogo clínico es necesario acá, no un psiquiatra o un psiquiatra, para ver si esta persona está manejando esto racionalmente o no. Cuando algo ya pasa más allá de la racionalidad esperada, ahí sí tenemos que buscar un psicólogo clínico o un psiquiatra para que diga, esta persona está actuando más allá de los moldes normales que nosotros permitiríamos para una discusión concreta, ¿cierto?
hablando en términos vulgares. No puedes, si una persona está loca, no puedes permitir que ese loco esté metido en una discusión. ¿Sí? Lo peor es que en una discusión haya una persona irracional, porque todo se complica mucho más. Entonces, decir, bueno, esta discusión se está prolongando porque una de las personas que está discutiendo es una persona que necesita más bien que la vea un psiquiatra. Y si no, la discusión va a ser infinita. O va a terminar muy mal, va a terminar violentamente. Así que si alguna de las partes en la discusión necesita apoyo psicológico o psiquiátrico, hay que determinarlo también. Hay que determinarlo. Por supuesto, sería bueno a nivel político, digamos, ¿no? Porque a nivel político todos están un poco locos, ¿no es cierto? Seamos concretos. Es difícil que un presidente, cualquiera que sea un presidente totalmente normal, entre comillas, cuando en realidad las acciones que tiene que hacer, las situaciones en las que se tiene que encontrar, no son normales, ¿no es cierto? Puede parecer relativamente normal que una persona se haga cargo de su casa. ¿Sí? Entonces se establece algo. Puede ser normal que un profesor maneje su situación con su salud. Hasta puede ser normal que un director de carrera pueda manejar un poco la situación de su carrera. Pero es muy difícil que un presidente maneje un país y que ese presidente mantenga de manera absoluta, una cordura como la que podríamos pensar en una persona que tenga menos problemas, ¿no es cierto? Obviamente, un presidente de cualquier país tiene asesores, ministros, tiene un montón de gente que le ayuda a llevar adelante la gobernanza de un país. Es complicado. Pero aún así, la persona que llega a tener demasiada responsabilidad encima tiene que desviarse un poco de los niveles de lo que nosotros podríamos llamar la normalidad cotidiana. La normalidad cotidiana no le cabe a alguien que está a cargo de un país. Yo digo que a lo mejor es por eso que algunos tipos que son medio locos pueden ser al mismo tiempo buenos presidentes. O al contrario, son malos presidentes, pero se mantienen ahí porque están medio locos. ¿No es cierto? Hay varios presidentes norteamericanos y yo creo que han estado un poco locos, sí, la verdad, y lo digo como psicólogo. Pero el esquema político los apoyaba y esas personas se mantuvieron ahí. Es más preocupante en países menos organizados, más pequeños, donde hay una persona que evidentemente tiene algún elemento que no diría, no existen los frenos. En un país hay frenos. Si la persona no puede hacer demasiadas cosas graves, hay frenos. Pero en un país pequeño, donde el que llega presidente maneja con mucho poder todo el país, un presidente que no tenga cordura, un presidente que pueda tener algún principio de psicosis, es peligrosísimo, porque no hay nadie que lo pueda parar, no hay nadie que pueda ponerlo en un límite. En un país grande siempre hay límites, cuando ese país ya está muy estructurado. Ahora, volvamos otra vez al caso pequeño. Un divorcio, se pelean las dos partes y ¿qué hay que hacer para más o menos llegar a una solución? Lo primero es un poco de historia. Si hay tiempo, si no hay tiempo no se puede hacer. Hay que historiar el conflicto. Las personas que ya están
muy adentro en un conflicto, ni siquiera se acuerdan cómo empezó el conflicto. ¿Por qué empezó? Y eso es clave. La gran pregunta es, ¿cuándo comenzó el conflicto y por qué? Y a veces hay conflictos largos, las personas están tan metidas en esto, que ninguno de ellos se acuerda cuándo comenzó el conflicto ni por qué. El conflicto a lo mejor comenzó por alguna cuestión muy banal, muy pequeña que se podría haber solucionado. No fue así, no se soluciona a tiempo. Y el conflicto empieza a tomar una dimensión mucho más grande y puede terminar con cuestiones trágicas, cuando en realidad eso se podría haber solucionado fácilmente al principio del conflicto. Cuando se ve que esta persona y la otra, en el fondo están queriendo lo mismo, pero de diferente manera. ¿Sí? Hay conflictos que se podrían solucionar cuando las personas están discutiendo y no se ponen de acuerdo en las palabras que tienen que utilizar para esa discusión. Una discusión se puede solucionar o una discusión llega a algo concreto cuando las personas saben de qué están hablando, cuando utilizan el mismo lenguaje, cuando las personas tienen diferencias incluso lingüísticas. Es posible que hayan discusiones que se las puede arreglar simplemente acudiendo al trámite de aclarar lingüísticamente de qué están hablando. Algo aparentemente tan sencillo como eso. Señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el objeto de la discusión? A ver, lingüísticamente hablando, ¿de qué estamos hablando? No, es que esta persona me dijo esto y dijo esto. Ah, no, pero es que yo quería decir tal cosa y no esto. Cuestiones de semántica. Pasa. A mí todavía me ocurre, antes me ocurría más, pero a mí todavía me ocurre a veces decir algo que no es malo en mi país de origen, en la Argentina. Ya hace mucho que ya no estoy en Argentina. Pero estoy en contacto con gente argentina, entonces algunos términos argentinos aparecen. Por otra parte, desde que yo vine hasta ahora, ya hay muchos términos argentinos que han tenido influencia también en Bolivia. Así que ahora tengo menos problemas que antes para este tipo de cosas. Pero me ha ocurrido varias veces de tener algún conflicto por usar términos que culturalmente no son igualmente entendidos en un lugar que en otro. Esto que podría parecer simplemente anecdótico se puede volver grave en una relación en la cual cada palabra dicha tiene un peso mayor que en personas que no tienen esa relación física. Un matrimonio es una relación física. En un matrimonio no, en un matrimonio tiene que ser bien entendido lo que dice el otro. Porque el malentendimiento establece una discusión que puede avanzar y crecer para poder pedir un divorcio. ¿No es cierto? Puede llegar hasta ahí. Puede llegar hasta ahí. Así que algo tan simple como historiar un conflicto puede ya darnos una parte de la solución. No toda la solución, pero una parte de la solución, simplemente con historiar el conflicto. ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Qué palabras se dijeron? ¿Qué comunicación querían tener? Y no lo lograron. ¿No es cierto? Eso. Otro de los temas que hay que tener en cuenta es justamente el lenguaje que se va a usar. Si yo voy a ser un intermediario en una discusión, yo establezco el lenguaje. En las Naciones Unidas, por si ustedes no lo saben, hay un lenguaje apropiado para referirse a determinadas cosas. Claro, cuando un presidente de las Naciones Unidas habla sus estupideces ahí, porque no hay nadie que pueda parar ese asunto. Pero las personas que trabajan en las Naciones Unidas, que trabajan en las deliberaciones, tienen un esquema de qué palabras no se deben usar. Y esto está bien, me parece bien, porque hacer personas de diferentes países
cada palabra puede tener una carga cultural diferente. Entonces, si hay una palabra que en mi país tiene una carga cultural que no la tiene en otro país, esto puede alterar una relación. Yo puedo malentender algo porque la persona ha dicho una palabra que en mi país significa tal cuestión, ¿no es cierto? Yo les he comentado muchas veces de manera de chiste, digamos, los problemas que tuve cuando recién llegué a Bolivia con el idioma, con las palabras. Tenemos el mismo idioma castellano en toda Latinoamérica, pero hay palabras que no significan exactamente lo mismo en un país que en otro, ¿sí? Teníamos que tener cuidado los argentinos cuando íbamos a Chile, hasta que aprendimos que en Chile determinadas palabras que se usan en la Argentina allá tenían otro significado. Lo mismo acá en Bolivia. Palabras que en la Argentina tenían un significado y tenían otros, y viceversa. Palabras que aquí tienen un significado, allá tienen otro significado, la misma palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra coger, que aquí está tomada del español, ¿no es cierto? Palabra típicamente española, que significa tomar algo, coger una piedra, ¿no es cierto? Eh, esa palabra es mala en la Argentina porque tiene un significado sexual, es el acto sexual. O, al contrario, la palabra tirar en la Argentina significa arrojar algo, arrojar una piedra, eso es tirar una piedra. O esto que acá en Bolivia llaman jalar, jalar algo, allá es tirar algo, tirar de o tirar algo. Estoy tirando de un carro, el carro de la vida, estoy tirando el carro de la vida. Acá deberíamos decir, estoy jalando el carro de la vida, ¿no es cierto? En Argentina estoy tirando el carro de la vida. Entonces, era muy común. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y vos estás más o menos así aburrido. Entonces, ya, dirías, estoy jalando el carro de la vida, digamos, como ahí, viviendo nomás. Entonces la Argentina se decía, estoy tirando el carro de la vida. Por eso cuando yo llegué a Bolivia en los primeros días, un amigo de mi papá me preguntó cómo estaba, yo tenía 21 años, ¿cómo estaba? Y yo le dije, no tenía amigos todavía. Yo le dije, aquí estoy tirando, así como, diciendo, jalando nomás. Entonces él me dijo, entonces deberías estar más contento. Y claro, yo no entendí, o sea, ¿cómo iba a entender? Recién llegaba, ¿no es cierto? Claro, si estaba tirando, tenía que estar contento porque se supone que en Bolivia esa expresión significa tener relaciones sexuales, entonces se supone que yo estaba bien como joven. Pero este tipo de cosas que puede dar lugar a situaciones graciosas puede ser trágico si esto ocurre en otras circunstancias, ¿no es cierto? Donde una persona crea estar ofendida por otra y haya un conflicto, la otra persona saca un revólver porque piensa que ha sido ofendida. Es decir, algo que podría no ser así, de pronto se convierte en tragedia. Muchas tragedias, chicos, podrían ser evitadas nada más que aclarando los términos de qué estamos discutiendo, ¿sí? Por supuesto que si una persona se enoja y saca su revólver, esa persona obviamente no es normal, o sea, estamos hablando de una persona que no tiene la normalidad que nosotros pensamos que debería tener para dialogar. Si queremos dialogar, tenemos que esperar que la otra persona no sea un loco que va a agarrar un arma si no le gusta lo que nosotros decimos. Empecemos por ahí, empecemos por ahí. Entonces, claro, si queremos tener un principio de diálogo tranquilo, tenemos que inmediatamente ver si la otra persona es una persona muy conflictiva. A lo mejor no lo sabemos, así que hay que tener cuidado cuando tú no conoces a la otra persona. En el desconocimiento del otro, lo mejor es ser lo más diplomático posible, digamos. Usar pocas palabras, hablar poco, usar palabras eh, aceptadas en la comunidad en la que te encuentras, ¿no es cierto? La misma forma de hablar es importante, ¿sí?
Aquí hay mucha gente de origen campesino que tutea a la persona creyendo de que eso es normal, ¿sí? No, pero vos no sabes esto, ¿sí? Entonces yo como argentino puedo creer que la persona me está tratando de vos como lo hacemos en la Argentina. Y de pronto la persona me empieza a tratar de usted. Yo digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Me está tratando de vos, de usted? Y hay mucha gente de origen campesino que tiene esta oscilación. Para algunas cosas tratan de usted y para otras de vos. Y no se dan cuenta de que hay una oscilación en el lenguaje. En la Argentina, o tuteas, tratas de, voceas, digamos, o usteas, tratas de usted, una de dos, ¿no? Una vez que se establece esa relación, se establece así. Yo trato a alguien de usted y en toda la conversación va a ser de usted. A menos que la otra persona me diga, tuteame, o sea, y allá tutear es vocear en realidad, es tratar de vos. Vos sabés esto, bla, 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 bla. Eh, por lo tanto, vean que incluso para evitar un conflicto, previamente hay que ser atento a las palabras que se están utilizando. Hace poco tiempo atrás, yo tuve un problema porque en internet dije algo a alguien esperando hacerle una broma. Ustedes saben que hay una diferencia entre un chiste y una broma. El chiste se cuenta, la broma se hace en realidad, se construye. Una broma significa por lo menos 3 pasos. Le haces creer algo a alguien, le pones un rulito ahí para que siga creyendo y después le dices, chiste, chiste, broma, broma, esto era una broma que te hicimos, bla, bla, bla. Entonces, la broma tiene por lo menos esos 3 pasos. En cambio, el chiste es una cosa que se cuenta. Te cuento esto, bla, 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 chiste, risa, listo. Pero la broma tiene ese transcurso. Entonces yo a una persona le dije algo en broma, seguí, y después la persona, parece que, para colmo, esta persona, lo que yo estaba diciendo a la persona se lo transmitió a otra persona, y la otra persona dijo, no, esto es malo, y esta persona me cortó la comunicación pensando que yo le estaba diciendo algo malo cuando en realidad era una broma. Las bromas en realidad yo procedí mal, porque las bromas se hacen entre muchos a una sola persona, lo cual es bueno porque si la otra persona se enoja, esos muchos te dicen, te estamos haciendo una broma, o sea, son varias personas. En este caso era yo solo, y aunque yo solo pueda ver a esa persona y le diga, yo te estaba haciendo una broma, la persona puede no creerme, porque no hay testigos de que era una broma, no hay testigos de mi intencionalidad, ¿no es cierto? Entonces quedé mal con esa persona porque ella piensa que yo le estaba este, haciendo alguna especie de chiste agresivo, alguna cosa así, cuando no era la intención. Y el problema que tengo yo es que en mi vida diaria tiendo a hacer bromas, me gusta reír, me gusta la broma, no me gusta tomarme la vida demasiado en serio, o sea, me tomo la vida en serio en mis responsabilidades, pero en el diálogo del día a día me gusta hacer bromas, me gusta que la cosa que se disipe esa, esa seriedad que tenemos nosotros diariamente, donde a partir de la seriedad que nosotros le ponemos a la vida, hacemos que la vida parezca trágica siempre. La vida no es trágica, la vida es la vida. Obviamente existen tragedias, pero nosotros a veces transformamos en tragedias cosas que no las son, no son trágicas. No podemos suponer que toda la vida es trágica, que hay que tener cuidado con todo, que cuidado con lo que vas a decir. No, eso ya es hacer una vida estúpida. Y a mí no me gusta la vida estúpida, a mí me gusta la vida alegre, la vida tranquila, la vida en la que todos podemos decir lo que queremos en la forma en que lo queremos, además. Ojo, la forma es muy interesante, la forma. La forma en que hablamos muestra nuestro estado de ánimo. Ahora, si yo estoy alegre y una persona está enojada, yo quiero hacerle un chiste y la persona me da un puñetazo porque la persona está de mal humor y no acepta un chiste. Entonces hay que estar atento a los signos. La comunicación aquí es importante. Entonces, para que nosotros podamos organizar el desarrollo de un conflicto,
Nosotros tenemos que poner pautas. ¿Quién va a decir, cómo va a decir, qué tipo de términos vamos a no usar? Cuidado con estos términos. Vamos a hablar en estos otros términos. Hay que más o menos elegir un poco el ambiente y la forma de hablar. Tales cuestiones no vamos a permitir. Si alguna vez yo he tenido que trabajar con una pareja que se divorcia, lo primero que he hecho es tratar de hablar con uno por vez. No puedo hablar con los dos. Se pelean entre ellos y no hay forma de saber qué es lo que pasó. Entonces, primero con uno, después con otro, hasta saber la historia. Después, con ambos. Y poner reglas. Tienes que poner reglas. Entonces, el lenguaje es muy importante, pero con reglas. No voy a permitir tales palabras, tales cosas, tales cosas. Entonces tú organizas un sistema de comunicación que va a funcionar para aclarar un conflicto, no para hacerlo más fuerte, ¿no es cierto? Si tú no separas las cosas para ver bien qué es lo que ocurrió, esto se complica cada vez más. Entonces, una forma de separar las cosas para ver qué es lo que ocurrió es establecer un lenguaje que sea común a las personas que están ahí. Entonces, no vas a decir exactamente todas las palabras que van a usar, pero sí las que no van a usar. No voy a permitir un lenguaje ofensivo en palabras así, cuidado con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces, cuando estableces un lenguaje, ya puedes manejar un diálogo o puedes manejar un conversatorio, digamos, en el que varias personas, si fuera una familia, pueden intervenir todos, pero vas aclarando las cosas porque todos tenemos más o menos el mismo lenguaje, tenemos los mismos parámetros de comunicación. De no ser así, el fracaso es absoluto y es garantizado, ¿no es cierto? A través del lenguaje alguna persona puede interferir y puede lanzar palabras ofensivas, y esas palabras ofensivas van a hacer que se termine todo el esfuerzo que se está haciendo. Así que el lenguaje es muy importante. Lo otro, tener la historia, tener lenguaje y tener objetivos. ¿Sí? ¿Cuál es la historia del conflicto? ¿Cuál es el lenguaje que vamos a utilizar para él? ¿Hacia dónde queremos llegar con él? Esas tres cosas son importantes. Si ustedes quieren manejar un conflicto, ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Ustedes quieren volver como pareja? ¿Sí? Bueno, esto requiere tales cosas. ¿Ustedes quieren separarse en buenos términos? Sí. Bueno, esto requiere tales cosas. Entonces ya tenemos un objetivo a lograr. Un objetivo es que la pareja vuelva otra vez a tener una relación y hacerlo de tal manera que no queden resentimientos que puedan volver otra vez a alterar esa relación. Entonces hay que hacer un buen trabajo, digamos, de limpieza afectiva, si me permiten este término. Que quede todo limpio, que no quede algo oscuro que pueda alterar otra vez la relación. Ahora, si la pareja quiere separarse, pero en buenos términos, es otro trabajo. Si se van a separar, no voy a intentar asociarlos otra vez. Se van a separar, sí, pero en buenos términos para que esa separación no sea destructiva, ni para ellos, ni para sus hijos, ni para el resto de la familia. Entonces, el asunto no es que siempre nosotros vamos a tratar de que no se separe una pareja. Si una pareja de casados quiere separarse, se va a separar. Pero ahí el trabajo es otro. El trabajo es que se separen, pero con el mínimo de daño posible. Que no se hagan daño a ellos, que no le hagan daño a sus hijos, que no le hagan daño a sus familiares ni a sus amigos. Una pareja se separa. Yo soy amigo de los dos. Y sería bueno que esas dos personas sean tan maduras
que permitan que yo siga siendo amigo de los dos, que no me obliguen a que si tú estás con él, no estás conmigo, que no me obliguen a que yo sea amigo de uno y inmediatamente tenga que ser enemigo del otro. Entonces tengo que lograr, como psicólogo, que esa pareja al separarse lo haga de manera tan madura que la vida de ellos y la vida de los que los rodean siga siendo una vida normal. La separación no significa una guerra para siempre. Ese es un buen trabajo que puede hacer un buen psicólogo social. El psicólogo clínico también lo puede hacer, ¿sí? Y en esto quiero ser enfático. El psicólogo social y el psicólogo clínico no se diferencian mucho en la solución de conflictos. Sí se diferencian en la terapia, porque el psicólogo social no hace terapias particulares, no hace terapia de individuos, hará una terapia de grupo, que aprenderá a hacerlo con mecanismos diferentes a los del psicólogo clínico. El psicólogo clínico se ocupa de terapias individuales o de grupos pequeños, ¿no es cierto? Pero el psicólogo social tiene también formas de terapias de grupo, pero no se mete para nada en la terapia clínica, no abarca el aspecto clínico. Entonces ahí hay que ver cuál es el psicólogo que podría manejar mejor una situación. Pero el psicólogo social tiene que saber manejar conflictos. El tema de conflictos puede ser manejado, les repito, por un psicólogo clínico o por un psicólogo social. Pero el tema de conflictos tiene que ser manejado más o menos de la misma manera, con la misma sobriedad y con la misma forma, con el mismo esquema, no importa si es un psicólogo clínico o social. Yo he visto y yo mismo he trabajado en ambas direcciones. Entonces sé por qué les digo lo que les digo. El psicólogo social no es menos ni más que el psicólogo clínico. Y el psicólogo clínico no es menos ni más que el social. Son ámbitos de trabajo. Ahora, en el caso de una pareja o de una familia, ambos tienen competencias muy específicas, pero tienen competencias, ambos psicólogos, el clínico y el social. Cuando se trata de ver un problema familiar, un problema así ya, el psicólogo social reduce su ámbito social a esto, a una familia o a una pareja. Cuando se trata de un psicólogo clínico, el psicólogo clínico amplía su visión a una pareja o a una familia. ¿Sí? Porque el psicólogo clínico es para atender a una persona, hacerse cargo de todo el problema generalizado, pero en una misma persona. Esa persona tiene problemas con muchas personas, pero yo voy a estudiar a esta persona y voy a decir cómo puede solucionar sus problemas, psicólogo clínico. Pero en una pareja, el psicólogo clínico puede ayudar y el social también. Es un punto de encuentro ahí. Ahora, cuando se trata de un grupo más grande, familiar, el psicólogo clínico puede actuar también, porque hay una psicología clínica que toca el tema familiar. Pero ahí sí o sí es necesario un psicólogo social, siempre. ¿Por qué? Porque el psicólogo social tiene que actuar cuando hay problemas de bienes, hay problemas de influencias familiares, hay problemas de consecuencias legales. Todo esto el psicólogo social lo puede manejar mejor que el psicólogo clínico. No que el psicólogo clínico no entienda la problemática, sino que el psicólogo clínico a veces puede no entender las consecuencias de ciertas formas de solución. Mientras que el psicólogo social va a entender las consecuencias de ciertas formas de solución, entonces va a preferir una solución que otra. Entonces, esta solución va a ser mejor porque va a causar menos consecuencias negativas que esta otra. De ahí que deberíamos nosotros ya también en la carrera definir todas las competencias del psicólogo social. Me parece que todavía no está bien definido eso. Y hay varias reuniones que nos tenemos prometidas todos los que estamos en el área social para definir y que los alumnos sepan
qué es lo que se hace y lo que no se hace en el área social. Así como también definir qué es lo que hacen y no hacen en el área clínica o en el área educativa. Hay personas que empiezan con el área educativa y finalmente quieren treparse al área clínica. No se puede hacer eso. Tienes que tener tu enfoque. Ahora, si una persona del área educativa, si sabe algo que puede ayudar, puede intervenir. Pero tiene que decirle a la persona, mire, para solucionar mejor esto, usted necesita un psicólogo clínico. Busque un psicólogo clínico. O busque un psicólogo social. El problema que usted tiene ya es con varios grupos, entonces ahí conviene, si es un conflicto familiar, así, conviene que busquemos un psicólogo social también. Obviamente hay terapias familiares que han resultado muy efectivas hace mucho tiempo, pero no las manejan los psicoanalistas. Esas terapias familiares es una cuestión muy específica que anteriormente la han tratado expertos en teoría de la comunicación. La teoría de comunicación de Palo Alto sirvió mucho para muchos psicólogos, para entender problemas grupales, el problema de la comunicación en general. Entonces, un psicólogo comunicacional está más apto para la psicología social. El psicólogo clínico lo que tiene que hacer es atender a una persona. Entonces, hay una serie de cuestiones clínicas que se derivan en el diálogo con una persona específica, para ver cuáles son sus problemas y poder tener estrategias para que esa persona salga de esa problemática. Y eso de ahí se puede hacer siendo la persona conductista, psicoanalista, fenomenólogo, lo que sea. Pero en el área social es más delicado. En el área social, el psicólogo social, en algún momento determinado, puede llamar a un psicólogo clínico y decirle, necesito que te hagas cargo de esta persona, porque esta persona está interfiriendo todo esto, y necesito que alguien trabaje con esta persona. Mire, señor, usted tiene que trabajar con este psicólogo para que usted pueda intervenir en esta reunión. Usted necesita que un psicólogo clínico le haga ver hasta qué punto lo que usted está haciendo le está haciendo daño a su hijo. Yo, mientras tanto, voy a estar tratando de solucionar el problema más grande, el problema de pareja y de familia. ¿No es cierto? Obviamente, usted me puede decir, un solo psicólogo puede ser suficiente para todo este conflicto, tanto a nivel pareja, a nivel familia. Y sí, yo entiendo porque las personas que están en esto no van a querer pagar a 2 o 3 psicólogos para solucionar el mismo problema, ¿no es cierto? Esta es otra cosa. Todo psicólogo necesita que se le pague por su trabajo. Entonces, una pareja que viene con un conflicto no va a querer pagar a 2 o 3 o 4 psicólogos. ¿Quién va a pagar todo eso? Además, ¿quién paga en una pareja? Cada uno de los miembros de una pareja tiene que pagar para que un psicólogo solucione el problema de la pareja. A menos que en la pareja previamente haya quedado discutir el asunto y el hombre va a pagar todo lo que signifique la terapia de pareja, aunque la pareja se tenga que divorciar. Pero previamente hay un acuerdo de quién va a pagarle al psicólogo. Estas cosas también hay que preverlas y tratarlas desde el principio para saber cuántos psicólogos van a ser necesarios para solucionar este tema y quién se va a encargar de pagarle a esos psicólogos si necesita más de uno. Obviamente en Latinoamérica siempre las cuestiones económicas son más difíciles de solucionar. También en Estados Unidos, no crean, en Estados Unidos y Europa los psicólogos son muy caros, muy, muy caros. Contratar a un psicólogo o un psiquiatra en Estados Unidos es muy caro, muy caro. Hace mucho tiempo yo cobraba 100 bolivianos por sesión y en ese mismo tiempo en Estados Unidos cobraban $100 por sesión. Entonces,
había mucha diferencia, de economía de cada país. Pero bueno, para mí, en aquel entonces, cobrar 100 bolivianos por sesión me parecía bien, por demás, ¿cierto? He hecho terapias gratuitas y les aclaro, si yo creo que tengo que atender a una persona de manera gratuita porque veo que tiene problemas económicos, así, así, lo hago. Y no por eso la terapia es menor. Es mentira, absolutamente mentira, que si una persona no paga por su terapia, la terapia no va a tener efecto. Ahora, el psicoanálisis freudiano dice que la persona tiene que pagar para que el psicoanálisis funcione. Esa es una teoría que se le ocurrió a Freud. El mismo Freud le pidió a algunos de sus amigos ayudarle a uno de sus pacientes a pagar, porque él estaba interesado en ayudar a ese paciente, pero ese paciente no tenía dinero suficiente, y Freud, en lugar de decirle, no, está bien, lo atiendo gratis, le pidió a sus amigos que le dieran plata a esta persona, para que esta persona pudiera pagar a Freud su psicoanálisis. Entonces, esto ya es caer en cuestiones muy discutibles, ¿no? Muy discutibles. Fíjense, como alguna vez creo que haberles dicho, hay psicólogos que trabajan para instituciones. Conozco una amiga que ha sido mi alumna, que es psicóloga en el seguro universitario. Allí también tienen psiquiatras. Por lo general, en las instituciones prefieren un psiquiatra que un psicólogo, pero en muchas otras partes del mundo hay psicólogos trabajando en una institución. Entonces, la persona que está en la institución no tiene que pagar aparte. Yo no tengo que pagar al seguro. Ya estoy afiliado al seguro. No tengo que pagar más. Entonces, si yo necesitara un psicólogo del seguro, ya hablo con la psicóloga del seguro, yo no tengo que pagarle aparte al psicólogo. Y el seguro no tiene que pagarle aparte a él. No, no, es como un médico más. Como un médico más. Entonces, es interesante, muy interesante, el trabajo justamente en las instituciones. Porque una persona va a una institución, es parte de una institución y necesita servicios psicológicos, y un psicólogo lo atiende en esa institución. La persona no tiene que pagarle al psicólogo personalmente porque la institución es la que le paga al psicólogo. La persona pertenece a la institución, no le paga al psicólogo, no le paga a ningún médico porque pertenece a la institución. La institución se encarga de toda la parte económica, ¿no es cierto? La institución favorece a la persona, se hace cargo de sus problemas de salud. En algunos casos a las personas le sacan de su sueldo, le bajan de su sueldo. En otros casos no, la institución tiene esta garantía para sus afiliados. El afiliado no paga nada, ya está afiliado. La institución le paga los servicios médicos. En esos servicios médicos puede estar un psicólogo. Y el psicólogo atiende a la persona no le está pagando al psicólogo, ni siquiera le está pagando la institución, no paga nada. Y la terapia tiene que resultar. ¿Cómo no va a resultar? Entonces se ha comprobado que la terapia resulta igual, sea que la persona personalmente pague o no pague. No hay diferencia. La diferencia está en la situación particular, si es una persona asociada a una institución o no. Si es un psicólogo particular, entonces hay que pagarle. No trabaja para la institución. Si es para una institución, no hay que pagarle nada. Y la terapia tiene que resultar igualmente efectiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, si un psicoanalista trabaja para una institución, es la institución la que le va a pagar al psicoanalista, no le va a pagar el individuo. Entonces el individuo no tiene ni idea de quién le va a pagar. Simplemente va y hace su terapia. Pero ahí también el psicoanalista no puede estar años con un paciente, como muchos psicoanalistas han estado,
porque la institución no se lo va a permitir. La institución le va a decir, bueno, ¿en cuánto tiempo máximo usted cree que puede más o menos tener una solución? 3 meses, 6 meses, no mucho más, no mucho más. Si usted cree que esto va a durar mucho más tiempo, derive ese paciente a otro profesional. Eso le va a decir la institución. La institución no puede pagarle a un psicoanalista para que esté 1000 años con un solo paciente, o sea, no es así. La institución tiene que tener la mayor cantidad posible de pacientes que se hagan ver con determinados médicos. Porque si no, deberían tener 300 especialistas en cada especialidad. Imposible, imposible. Así que estas son más o menos las lógicas cotidianas del trabajo de un psicólogo social. ¿Sí? Estas lógicas cotidianas las he mezclado un poco aquí con la lógica profesional del psicólogo social. No es solamente explicar en qué casos el psicólogo social puede actuar, en cuáles no, sino explicar también de manera muy específica qué puede esperar el psicólogo social al trabajar sí o no en alguna institución. ¿Qué institución podría necesitar un psicólogo social? ¿Una empresa, una fábrica? ¿Para qué? Para arreglar problemas sociales, problemas de grupo, no para arreglar problemas individuales. Les repito lo que les dije en clases anteriores. A veces, una buena solución para un grupo soluciona de pronto problemas individuales de las personas que están en ese grupo. No tenés que estar en el uno por uno, así, viendo cada caso. Sino que de pronto una buena solución para un grupo hace que todas las personas de ese grupo tengan los problemas que tengan, los solucionen. Y de pronto nadie es neurótico. Lo que parecía que eran neurosis de 3 o 4 personas que neurotizaban a todos los demás, no sucede. Arreglas un problema social, arreglas un problema de todo el grupo y de pronto todo el grupo está feliz. No tienes que estar uno por uno a ver cuál es tu problema individual, hacer una psicoterapia individual a cada uno de ellos. No es así. Si eres psicólogo social, ves un problema estructural, arreglas el problema estructural y se arregla el problema de todos una sola vez. Eso es un buen psicólogo social. Eso es un buen psicólogo social. Entonces, el psicólogo social puede meterse en conflictos familiares, en conflictos de grupo más grande, en una fábrica, en una empresa. Eventualmente, también puede estar en conflictos mayores, conflictos políticos mayores, donde él formará parte de algún equipo, que es lo más probable. Entonces, para este asunto de las guerras, Putin debe estar también trabajando con equipos de profesionales para saber cuál es la mejor manera de obrar así, así o así. Vean cómo Putin ha logrado bajar el conflicto. No es que él no pueda atropellar a los otros, puede, tiene mucha fuerza, pero no quiere atropellar. Él ha ido bajando el conflicto, bajando. De manera que a la opinión pública ya el conflicto no le interesa, porque hay otras cosas más interesantes. Una buena parte de la opinión pública se olvidó del conflicto de Rusia y Ucrania. Putin ha sido inteligente para bajar el conflicto, y no es que el conflicto no siga, sigue, pero ha bajado un poco la tensión como para que el conflicto siga en un nivel más bajo, en un nivel casi subterráneo. El conflicto continúa, pero no tiene la aparatosidad de los primeros días. En algunos momentos cobra más interés. Hay aviones, tanques. En otros momentos, el mismo Putin trata de que la cosa sea más lenta. ¿Sí? A lo mejor podría ocupar una ciudad en 24 horas, pero se va a tardar 15 días, un mes en ocupar esa ciudad. No le importa el tiempo.
Le importa mantener el poder sobre los que él considera sus enemigos y controlar el poder. Controla a sus enemigos y controla hacia el exterior. Lo que más le interesa a Putin es controlar el exterior. Es decir, si alguno de ustedes, países europeos, se mete conmigo, yo les voy a meter bombas a ustedes. ¿Sí? Y no les va a gustar nada. Si alguien de afuera se entromete, voy a usar armas atómicas. Listo, y nos vamos todos al diablo. Entonces, los países europeos no quieren meterse muy directamente contra Putin. Ayudan por acá, ayudan por allá a los ucranianos. Pero Putin ha bajado, ¿sí?, la atención sobre el conflicto. El conflicto sigue, pero él ha sido inteligente para bajar la atención pública sobre el conflicto. Bien, en la próxima clase vamos a hablar también sobre conflictos, pero acuérdense, hay unos textos que la semana que viene yo voy a poner en circulación. Hay uno que es, que ya lo he repartido ese texto, lo he enviado, que es un pequeño texto de internet, pero hay un libro que yo voy a hacer fotocopiar la próxima semana para todos los cursos, Feno 2, Social 1, Social 2, porque es un texto que los va a sacar de la melange, la mezcolanza esta humana que tenemos siempre, y les va a poner su mente en otra cosa, más amplia, que también es importante tenerla en cuenta. Listo, chicos, terminé. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chao, licenciado, gracias. Hasta luego. Gracias, Lice.